¿Qué pasa cuando una semana no sale perfecta, pero igual sientes que creciste? Esta vez no vengo a lucirme, vengo a contarte lo que sí pasó. Un día el stop loss lo puse tan apretado que me sacó, y justo después del precio se fue en mi dirección. En ese momento entendí, no fue un error técnico, fue ambición. Esa ambición de querer estirar un poco más la ganancia, de apurar el resultado. Londres me recordó la paciencia, New York me bajó el ego, y el Nasdaq me mostró que observar también es operar. Si también estás pasando por ese proceso, quédate. Esta fue mi primera semana de trading real. 2:15 de la mañana, lunes 2:15, primera sesión real grabándome. Todavía no tengo un plan de trading claro realmente, ni una estrategia definida al 100%, pero hay que arrancar. En algún momento tengo que comenzar y bueno, este es el principio de mi historia. Aquí está la cuenta, la cuentica de 1000, no sé si se pueda ver bien ahí, 0 operaciones, no sé si se puede ver bien. Entonces ahora voy a sentarme atrás en el gráfico y simplemente seguir el proceso. Sin apuro, sin expectativa, solo constancia. Vamos a ver qué tal. Ir aprendiendo sobre la marcha. Entonces, vamos allá. Bueno, ya te sentado en el gráfico. Yo tuve un pequeño análisis. El euro tengo claro como que tiene que quedar aquí abajo. A estos puntos aquí abajo, por lo menos si quisiera buscar compras. Entonces, de momento, no buscaría compras hasta ahí. ¿Qué pasa? Que hay una divergencia porque el GP ya lo hizo. No me gusta mucho. Y ventas, bueno, hay un imbalance acá donde voy a reaccionar. De momento ahora mismo no tengo muy claro. Entonces me quedé este punto aquí, donde podría ir a buscarlo. Es posible que vaya a buscar estos puntos. En fin, no pienso apurarme, pienso tomármelo con calma. Mi primera operacióncita. Quiero que sea bueno. Entonces tratar de buscar algo que vea muy claro. Bueno, 8:12, buenos días. 8:12 de la mañana, ya ready para yo. En la operación que tomé en London me fui en break-even. No sé si se puede ver ahí. Un peso, $1.44. ¿Qué pasa? Que me cobraron $3 de comisión y bueno, ya el balance está por debajo de 1000. Tengo casi menos de $2 por debajo. No es mucho, pero bueno, ya estamos en rojo. Entonces, para hoy o para ahora que estaría buscando, no sé, ya sacó una liquidez importante, pero sigue habiendo como que unos low igual ahí, que es una liquidez importante, que es como que el rango diario que tenemos acá. Entonces, en este momento, manos quietas, no tengo una claridad de para dónde va a coger, si va a seguir bajando a sacar esa liquidez o va a empezar a subir ya. Entonces, de momento me quedo quieto. Tenía que empezar así, ¿no? Y yo tomé otra entrada en compra de acá. Existe la posibilidad que aquí abajo, pero bueno, tenía muchos objetivos alcistas. Ya me había tomado la liquidez de una hora, me estaba dejando rangos. Me rompió aquí, como que me mueve aquí. No entré directo en esta vela, esperé a que esta, como que hiciera un pequeño retroceso, cuando hizo un pequeño retroceso, que subió de nuevo, ahí me monté y parece que fue un amago para exactamente sacarme. Y ahí casi que tenemos nuestro primer stop loss MT5. Ahí está un 48 ahí, menos 48. Bueno, primer día negativo, lastimosamente. No me iba aquí, pero en el bloque sí me sacó. Entonces, eso duele. Si llega aquí de nuevo y crea un patrón, no sé si entra de nuevo, va a parar por hoy. Que tengo la idea clara de trade. Va ahí literalmente hizo eso para sacarme y luego subir. No sé. Bueno, ya me sacó en euro, ya vieron. Lo otro es que estoy estudiando cómo se mueve el nada. Ando estudiándolo. Yo creo que así termina mi día hoy. Esta ya te la tiene, a ver si quiere bajar y me da una reentrada o algo. No creo, ya con el SL tengo bastante. Pero bueno, capaz que me haya sacado para después subir. No, estoy tranquilo, primer SL. Duele, duele empezar así. Pero bueno, es parte del proceso, parte de todo esto que es real. Bueno, pues cerrando mi día operativo por aquí. Un día mercado me dio la bienvenida. Hoy cerramos el día en rojo. Y esto lo voy a notar. El mercado subiendo ahora mismo, lo había dicho. Para sacarme, literal. Me sacó por un pip, menos un pip, y se está dando movimiento hasta ahora. Entonces, lección, el stop loss, tengo que ponerlo más abajo. Por lo menos darle un respiro, un aire, no exactamente en la estructura puede darle unos pips más, o preferiblemente aquí. Lo pensé, pero dije, bueno, ya el RR no me queda como que por lo menos una 2, entonces por eso lo puse más cortico para tener un RR por lo menos una 2. Fallo, no puedo ser tacaño con el stop loss. El movimiento está dando, había dicho que si volví a punto yo de volver a entrar, pero ya no quiero entrar pensando que es por FOMO, pensando que es por algo, y si vuelvo a entrar y me saca, me voy a sentir mal, porque, voy a ser honesto. Si él me saca de nuevo, me voy a sentir mal. Y de momento el análisis va a ser lo correcto, lo que mi stop loss me ha puesto, y puede que hasta mi entrada también mal, porque entré y fue literal entrar y se dio mi stop loss. Pero bueno, mira, el momento ahora es que se va a dar. Si hubiera puesto el solo acá abajo, y ahí pongo el TV, por todo esto son puntos objetivos que puede ir el precio. Entonces todavía estuviera en el juego. Pues nada, día en rojo, primera pérdida, y ya está. Vamos a anotarlo en el notion. Y ya, enseñarlo de nuevo, pues si algo. Ahí está. Vamos a ir con el día este día. Por hoy terminamos. Bueno, ya salí de la casa, ando llegando al gimnasio y no puedo mentir. Hoy me dolió la pérdida. No tanto por el dinero como fue la pérdida en sí, que fue por un pip, literal. Y después se fue en la dirección. Y también porque me hubiera gustado arrancar el reto con una victoria. Me imagino que cualquiera. Entonces, nada.
Justo ahora es que empieza, pero nada, sigue el juego. Bueno, hoy es ya San Martín, 2:15 AM, y el precio donde estamos ahora mismo no es nada claro. A las 1 de la mañana cogió, sacó liquidez de la vela horario anterior y se desplomó. Ahí no hay mucho que hacer, donde está ahora mismo el precio. Posiblemente quiere llegar hasta acá, hay liquidez ahí, no hay mucho senso. Tengo el perrito, lo tengo, se siente mal, así es por cuando amanezca, lo llevo a la clínica. Despertado y anda temblando, anda, no sé mal. Entonces quiere estar como para arriba. En cuanto al precio, me esperaré. Vamos a ver si a las 3 me da algo. De momento a las 2 ahora no veo nada claro. Entonces simplemente esperaré a ver cómo se desarrolla. Bueno, acabo de entrar en venta ahí. GP viene con una tendencia bajista. Estaba solo esperando que tomara liquidez en 1 hora. Bajó, me dejó un imbalance en 5, retesteó y con esta vela fuerte no entré ahí. Me esperé a que subiera un poquitico esta y cuando vi que bajó de nuevo me monté ahí. Voy a buscar uno, puse todo por aquí arriba. No lo puse aquí, lo puse más arriba. Vamos a ver qué tal. Entré corriendo. Vamos a ver si se da. Y tenemos el primer profil de reto y la cuenta. Ya, hay que esperar a que Tri se desarrolle. Qué ironía, si Tri se da, esto sería como que de película. Un guión nunca mejor escrito. Ayer me saca por poner esto ajustado y hoy no lo hago, aprendo la lección. En vez de ponerlo acá, lo pongo más arriba. Si no me hubiera sacado, y mira, si el Tri se da, será como que aprendí mi lección. Estamos en break, espero que se dé. No voy a estar cantando victorias antes de tiempo. Para este frente gráfico voy a ir a sacar al perro mientras tanto. No me quiero mostrar a dormir porque también quiero estar pendiente. Pues ojalá una acá y otra acá. A las 5 hay que ver qué hace el precio. A las 5 es la apertura de unas cuantas velas, de las 12 horas, unas cuantas velas. Hay que ver qué hace. Entonces quiero estar pendiente al precio, capaz que se vuelva a 5, no sé. Ya, voy a sacar al perro mientras tanto. Bueno, regresé ahora de sacar al perro, cerré la operación, estuve en la calle con el teléfono, me sonó la alarma, se me dio break-even, vi la hora, eran ya las 4:50 y algo, faltaba poco, 57, faltaba poco para la apertura de la vela a las 5. El euro había sacado liquidez, había dado un bajo más bajo, el de Guille, un alto más alto, aquí lo tengo invertido. Y JP no me había hecho un bajo más bajo, quedándome una divergencia, diciendo, bueno, se puede ir para arriba el precio. Entonces yo en la calle, viendo esta vela de 15 minutos, dejándome esta mecha grandísima, y por aquí, en positivo, dije, déjame cerrar ahí mismo, no para que se me vaya directo al stop. Ok, cerré ahí, como por aquí arriba, ahí sale así, porque bueno, la final de obvio. Fue yo cerrando, la vela bajando. Pero bueno, no me siento mal, lo que pedí fueron como $6, $6 o algo así, nada irrecuperable todavía. Esas dos pérdidas con un trade positivo se recupera todo eso. Se nos está dificultando el trade, pero bueno, es parte del proceso. Ya les dije que no soy un trade rentable, no vine aquí a venderles como que voy a ganar siempre. Yo estoy en el proceso. Con dinero real, ok, pero en el proceso. Eso me ayuda a trabajar en psicología, no es lo mismo dinero real que con fondeo. Entonces, considero que tomará un mejor trade. En fin, si el trade se da ahora, seguirá sin mí. Preferí estar tranquilo. Ahora con la apertura esta, no sé, que haga la vela a las 5. Es verdad que la vela a las 4 terminó bien con cuerpo bajista, la vela de 12 minutos terminó bien con cuerpo bajista. Yo esperaba que el euro llegara aquí. Puede llegar, puede que no. Eso es un punto de que es bueno ahí. Me voy a acostar ya. A descansar para New York. Ya, no digo más nada. Buenas noches, déjame ver si me acuesto un rato. Bendiciones. Bueno, al momento cerrando la sesión operativa del día de hoy ya. Nada, solamente un trade, trade de London. Que salí como que es un break-even negativo. Lo positivo de hoy es que apliqué la enseñanza de ayer, o sea, evité el error de ayer, y en vez de poner esto blog acá, ajustado, le di respiro y me evitó una pérdida. Entonces, es lo positivo. Ayer me grabé, vi qué error cometí, y hoy lo evité. Entonces, es algo positivo, grabarme me está sirviendo. Porque realmente cuando me escucho hablar, los errores se sienten más que simplemente anotarlos en un papel. Ya por hoy cierro entonces la sesión operativa. ¿Cómo terminé el día? Acá está. La pérdida fueron de $5, porque seguiré un poquito más arriba. Y así lo hago cuenta, nada que una buena operación no se recupere. Es decir, que con un profit se recupera eso, entonces estoy tranquilo. Ya vendrán buenos resultados. Hoy fue un día tranquilo. Jugaré Londres, cerré manual, casi en break-even.
estoy donde quiero, pero sigo avanzando. Hubo días peores y vendrán días mejores. Mañana vuelvo. No sé si será el día del profe, pero será otro paso más. Bueno, hoy miércoles ya, 22 de octubre, me levanto un poquito más tarde hoy, son las 2:50, estoy teniendo problemas con la alarma, pero bueno, ya estoy aquí frente a la PC, vamos a ver qué se encuentra hoy. Buenos días familia, ya en el gráfico, bueno, realmente el precio del movimiento, parece una noticia, de la libra y se movió fuerte. Ahora estaba viendo como con la ventica me está gustando, como que los rechazos de esto acá y bueno, el movimiento este como que se me fue la venta ahí. Nada, veré qué hago, en el momento tranquilo, si no hay movimiento no haré mucho, pero me está gustando como que la venta ahí para llegar hasta acá. Vamos a ver si quiero hacer un retroceso y buscarme otro, pues ya bajó bastante, hay bastante volatilidad. Bueno, ahorita me grabé diciendo lo que estaría buscando, lo que me gustaría ver y efectivamente se está sucediendo el movimiento. Me siento bien con eso, con que ahí está en la dirección, lo único que no pude montarme en la venta. Me faltó visión, me faltó ver dónde montarme, no sé. Alguna confirmación que no tuve. Y luego viendo en 3 minutos, veo como que el imbalance. Y esta super mecha, como que de rechazo y cerrando por aquí abajo. Era una buena, pero no supe verla. Es decir, la vi ya después cuando el precio iba como para acá. Entonces, bueno, el movimiento se decidió. Lo que, sí, no pasa nada, estoy tranquilo, sigue siendo parte del proceso, solo saco algo positivo. Que estoy como que aceptando los movimientos, estoy viendo para dónde va, solo como que parece que estoy fallando la entrada, tengo que mejorar eso. Pero mis análisis no están tan mal después de todo, entonces es lo positivo que saco, tranquilo, sin FOMO. Los resultados llegarán, mientras siga así todo está bien. Bueno, también pude entrar aquí, pero ya sentí que estaba muy cerca del objetivo principal que era este. El plan era como que entrar y una vez llegar aquí, como que ponerme break-even. O si es DXY, cuando llegaba aquí, que llegó antes que el euro, ponerme break-even igual. Entonces si hubiera entrado igual aquí o en 3 minutos, desde que el DXY tocó esto, yo me hubiera puesto break-even y ya, y hubiera dejado correr el trade. Se dio, pero sin mi final terminamos en London sin operativa. Lo dejamos por aquí. Bueno, ya son las 9:25 y me gustaría continuar con la venta. ¿Qué pasa? Que estoy esperando tener la alarma puesta ahí. A que manipule eso, preferiblemente me gustaría que me manipule aquí arriba, como una buena liquidez, y después me dé como que una confirmación para bajar. Pero bueno, ya manipulándome aquí, ya estaría buscando como que una confirmación para bajar. Si quiero seguir bajando, realmente tengo en estas temporalidades aquí como que un objetivo. Y lo que estaría buscando, tengo el low semanal acá, y aquí tengo un low de 3 semanas que me interesa, entonces me gustaría seguir. De todas maneras, más que un block, por si acaso, voy a comprar y hasta aquí más o menos me aseguraría por si quiere reaccionar y cualquier cosa. Pero es lo que estaría buscando, vender. Entonces vamos a ver si hay alguna confirmación para vender, sacar liquidez y me confirmar algo para vender. Si sigue subiendo el precio, ok, que siga subiendo, no entraré, posiblemente no entre, quiero seguir con la venta. Vamos a ver qué se da, vamos a ver qué encuentro, vamos a ver si hoy opero, si no, bueno, esto no fue mío, eso fue una entradita que marqué en London, que al final no tomé. Y ya, vamos a ir a ver si nos da alguna ventica, si no, que el precio se vaya así mismo. Bueno, cerrando la sesión operativa de New York aquí y el día en general, hoy me fui sin operaciones. En London estaba buscando una venta, se dio, no fui capaz de tomarla. Y en Dion quería seguir buscando las ventas y lo que está haciendo subiendo, no entré, no me dio opción de para vender y para comprar tampoco me dio opción. El GBP sí me estaba diciendo que comprara, pero entonces como que uno me se vende y otro compra y eso no me gusta mucho cuando el mercado está así. En 4 horas GBP cerró la vela de las 5 de 4 horas, así está, me está diciendo como que comprar hasta allá arriba y aquí me está dando como que una señal de compra. Vaya aquí abajo, nuevo, mi nueva manera de poner esto lo amplio, pero no entré porque está claro como para venta, entonces descarté las compras. Y el euro en 4 horas no me decía eso, me decía vende, entonces el euro lo que estaba buscando era como un retroceso para seguir vendiendo, no fue el caso. Entonces, bueno, hoy no se dio nada. Por eso que acá tengo como que Euro GBP, para eso mismo, para saber como que más o menos para tratar de diferenciar y encontrar en cuál entrar. Para saber como que cuál tiene más fuerza y tal. Si el Euro GBP está subiendo, bueno, el Euro tiene más fuerza y cositas así. Todavía estoy como que amarrando todo eso, todavía no lo tengo bien amarrado. Entonces, en fin, termino el día por acá y bendiciones. Hoy me di cuenta de algo. Uno no entiende lo que graba hasta que empieza a editar. Desde el principio mi idea con este canal era tenerlo como un diario. Un lugar donde quedaran mis entradas, mis errores, mis pensamientos reales. Pero al sentarme a editar me di cuenta de que mostrarlo todo, el antes, el durante y el después, hacía que los videos se volvieran largos. No es que esté mal, porque a mí me sirve, pero para quien los vea puede hacerse un poco pesado. Así que ahora estoy en busca de cómo contarlo distinto. No he encontrado todavía el punto exacto, pero lo estoy buscando. Y la verdad es que no soy editor, estoy aprendiendo a editar sobre la marcha, igual que estoy aprendiendo a operar. Estoy aprendiendo a grabar, a montar, a encontrar el ritmo, a entender el color, la música, todo. Así que si este video se les va haciendo largo, ténganme paciencia.
Los siguientes van a ir mejorando poco a poco, porque este proceso también es parte del Zero Profit. Y si tienen algún consejo, alguna idea, algo que crean que podría hacerse distinto para que los videos se sientan mejor, puedes dejármelo abajo en los comentarios. Pienso leerlos todos. Al final, esto sigue siendo lo mismo. Mi proceso real, mi diario de Zero Profit. Bueno, pues ya. Hoy sí quiero volver a ritmo. Ayer fue un día más tranquilo, de edición, de entender mejor cómo quiero llevar todo esto. Y la verdad que me vino bien, pero hoy ya quiero volver a lo mío. A sentarme, a analizar con calma, a ejecutar si se da algo. No hay apuro, pero quiero estar presente, enfocado. Vamos a ver qué trae Londres hoy. Ya de frente de los gráficos. Y de momento creo que buscaré compras. Preferiblemente las compras en la libra esterlina. Estoy viendo el euro GBP y está mostrando debilidad. Tengo marcado unos objetivos abajo en venta, por lo que el euro estará débil y la libra tendrá fuerza. Preferiblemente entonces buscar compra en la libra y ventas en el euro. Es decir, si hay que buscar venta, prefiero buscar en el euro. Y si hay que buscar compra, en la libra. Mientras ve el gráfico así. Entonces, vamos allá. De momento aquí me fugé. Una alarma puse ahí. Eh, Acá puse una alarma. Pues si me hace un retroceso. Y ya está. No hay mucho más. Bueno, estoy adentro de una venta en el euro. Esta ventica acá. Esto era como que marqué una operación. Que era como la operación que tenía al principio de mi análisis. Como que estuve full en balance acá en 15 minutos. Y buscar compra luego que me lo retesteara, pues tenía bastantes objetivos. ¿Qué pasa? Se cerraba una hora, este cerró por debajo y este cerró por acá. Entonces, como que la venta me convenció un poco más. Y esperé acá, un retesteo, volumen, y no entré acá porque eran como las 2:55. Quise esperar como a las 3, a ver qué hacía. Pero el retesteo y cuando vi que se estaba viendo, entré. De aquí no creo que haya nada más que aguante el precio. Hay como que doble low, un doble piso, algo así. Eso es liquidez. Y bueno, después buscar todo esto. Vamos a ver si se da. Vamos a ver si este es el primer profit del proyecto este. O del reto, como quieran llamarlo. Suerte. Bueno, estamos en millón. Ahorita van a ser las 10 de la mañana ya y todavía no he metido operación millón. Demasiado descorrelacionado están los precios. Esté subiendo, esté bajando. El movimiento lo dieron por la sesión. La distribución la dio por la sesión. Y no es que fuera mucho tampoco. Casi que ha estado acumulando el día entero ahí. Aquí tengo que trabajar en SL. Definitivamente tengo que trabajar en donde pongo el stop loss. Que aquí nuevamente como que me sacó, literal, me sacó para luego distribuir. Como si el precio subiera donde pongo mi stop loss. No es personal, lo sé, pero bueno. Parece que mucha gente lo pone ahí. Lo puso ahí. Y literal, nos sacó, limpió ahí y distribuyó. También distribuyó como que fuera de sesión. Y aquí igual la subida fue fuera de sesión. Bueno, a las 8. De momento no voy a hacer nada. Ya se sacó liquidez por aquí. Hay una divergencia. No sé, ahora mismo no tengo nada claro, porque hay por los dos lados, por aquí arriba el GB tiene liquidez, bastante liquidez tiene todo esto, y el euro limpio esa liquidez, pero por aquí abajo también tengo un objetivo, entonces, de momento estaré quieto, no tengo muchas cosas claras. Tengo claro como que las compro aquí, pero no sé, cómo se está bajando, no sé. Veremos. Bueno, terminé la sesión por hoy, otro estuvo acá. Tranquilo, sigo tranquilo, llevo esto pido break even, lo del reto, nada que se pueda arreglar, que solo TP ya tengo eso. Aquí está, el reto, un poquito, ok, pero bueno, eso, estoy tranquilo. Lo otro es que he tomado la decisión de el lunes, a partir del lunes, en New York no operar más el euro dólar. Yo estaba estudiando últimamente con una amistad, estaba estudiando el NAS, sin nada, y el SP500. Y bueno, tenéis muchas estrategias como que de ORB, como que si rompe para arriba, uno busca compra y si rompe para abajo venta. Y funciona bastante, y lo bueno es que es bastante mecánica, ok. Entonces, como esto es tendencial, puedes dejar correr, y si puedes dejar correr, sacas más ganancias. Las divisas como que acumulan bastante y tal. Ahí acumulan, pero es más tendencial. Entonces me está gustando. Nada, voy a empezar a probar esto a partir del lunes, pero como todavía no tengo claro, la experiencia y tal, no quiero probarla con el dinero real. Entonces lo que haré será operar London con el euro dólar y el dinero real. Y en New York, el domingo me compré una cuenta de fondeo para probar esto en cuenta de fondeo. Una cuenta de fondeo y ya veré cómo será la cuenta de fondeo para índice, no sé. Nunca he operado el índice en mi vida, tendré que ver ese fin de semana. Pero que me está llamando la atención, ¿entiendes? Entonces no la probaré en real todavía, la probaré en una cuenta de fondeo a ver qué tal. Y a la larga, lo que tengo pensado realmente a la larga, esto no funciona, dedicarme netamente a índice. Me levanto a las 9:30, que es lo que me gusta, es decir, el movimiento lo da a las 9:30. Puede que lo haga cualquier hora, pero a las 9:30 entra volatilidad y uno buscaría movimiento ahí siempre, diario. Entiendo, no debe estar pegado a un gráfico tanto tiempo, ni tantas horas. Y como el euro, que por ejemplo, el movimiento lo da después de las 5 de la mañana, entonces te pasaste London completo acumulando después, entonces eso no quiero. Por eso voy a empezar a estudiar esto. Y hoy a la larga me hago un trade de índice o de futuro. Como quieran llamarlo, tengo que ahora meterme en ese mundo de lo que es todo esto. Pero porque hasta ahora lo único que había conocido es Forex. Cuando yo entré a YouTube al principio, lo que vi fue Forex y eso es lo que conocí. Y bueno, por ahí fue como fui. Pero bueno, uno tiene que expandir el conocimiento y esto me está dando bastante relación. Entonces voy a darle la oportunidad. Bueno, terminé el gimnasio ahora y durante el entrenamiento estuve pensando en todo lo que se viene. Y ahora que terminé quería como que hablarlo un momento porque siento que esta parte todavía no la había contado bien. Durante mucho tiempo estuve intentándolo, pero sin el compromiso total que este camino exige. Y desde que empecé este proyecto, estoy de lleno en esto. Todos mis días giran en torno a este proceso. Grabar, estudiar, operar, aprender. Y antes de comenzar lo hablé en casa y mi familia me apoya. Sé que no todo el mundo puede hacerlo y lo entiendo perfectamente. Yo tuve la suerte de contar con ese apoyo y por eso pienso aprovecharlo al máximo. También quiero dejar algo claro. Lo más inteligente no es siempre dejarlo todo.
Lo mejor es avanzar con responsabilidad, paso a paso, hasta sentir que estás listo. En mi caso fue una decisión consciente. Yo soy ingeniero eléctrico, pero me di cuenta de que esto es lo que realmente me gusta. Y no lo hago solo por dinero, lo hago porque disfruto el proceso. Me gusta más dedicarme a esto que a cualquier otra cosa que haya hecho antes. Y por eso estoy aquí, cada día dándolo todo. Este es mi momento y estoy completamente enfocado en esto. No hay plan B. Semana ya es viernes, último día de la semana. Esta semana llevo dos stop loss, dos break-even. No ha sido una semana fácil, pero sigo aquí, haciendo lo mejor. Hoy no quiero venir a recuperar ni a demostrar nada. Solo quiero cerrar la semana limpio, sin errores, con la cabeza fría. Y si el mercado me da algo, bien. Si no, también. Lo importante hoy es mantener la mente clara y cerrar la semana bien. Ayer por la noche, cuando vi el gráfico como para tener una pequeña idea de qué buscar hoy, había marcado este objetivo y luego este como segundo objetivo y por último este, pero como objetivo más lejano. Y pensaba buscar hoy para Londres, la ventica hasta acá. Siempre es más fácil cuando buscas el objetivo que cuando lo tomas. Al parecer en la noche, yo toda la bajada así. Y ya para Londres estaba aquí ya tomando, como que me cambió los planes. Y ok, podría seguir bajando hasta acá, pero ya podría reaccionar ahí y empezar a subir. Entonces ya no es como que es tan fácil saber o predecir para dónde va a ir el mercado o el precio ahora mismo. Entonces, de momento, ahora sí estaré quieto y veré qué encuentro. Ahí por la noche me gustaron las ventas que se dieron. Si me fuera de sesión nuevamente, se dieron en la sesión de Asia. Ahora veremos qué encontramos para London. Esto me alarma en este imbalance y me puse a hacer cosas. Y cuando llegara el imbalance, me avisara. El precio bajó y no me activó la alarma. Es decir, que no tocó el imbalance, se quedó a nada, a nada de tocarme el imbalance, activarme la alarma. Pensaba estar pendiente ahí por una compra y bajó. Vamos a ver si quiere, como que baja de nuevo ahí. A ver si quiere darme la comprita esa y no se hace sin mí. Pero que era interesante eso, porque era la apertura como que la vela de 15 minutos. Esta. Y bueno, me hubiera gustado que esta vela de 15 minutos bajara al imbalance en 5, me activara y yo montarme la comprita esa y estuviera subiendo ahora con la vela de 15. Y ahí si baja ahora, no sería lo mismo. Porque ya puede que quiera seguir bajando. Y había puesto el stop loss bien amplio para que no hubiera casualidad. En vez de ponerlo aquí, lo puse debajo de esto porque esto es otro objetivo como que tengo marcado. Pues si quería seguir bajando. Pero el precio no quiso llegar al imbalance, literal. Se quedó en nada de tocarlo. Imagino que en otro broker, en otro proveedor lo haya tocado. Y a mí se me quedó en nada de activarme la alarma para poder coger la comprita esa. Entonces no está pendiente y bueno, está yéndose sin mí ahora. Vamos a ver qué quiere hacer el precio. Lo interesante hubiera sido apertura vela 15 minutos, me activa el imbalance, me toca, sí, me activa la alarma, me toca el imbalance y nos vamos. Y ahora así hay que ver, porque si ahora empieza a bajar, puede que esta vela 15 minutos termine bajista y capaz que quiera seguir bajando. Ah, bueno, cosas que pasan, seguimos aquí. Bueno, una lástima. No cogí esa comprita por el tema de la noticia. Te digo, yo, solo que como había una noticia justo a las 3:30, no tomé esa compra. Y mira qué bien se dio. Entonces, bueno, buen análisis. Solo que hoy tampoco entré. Ya los resultados vendrán. Estoy tranquilo. 8:30 11 ahorita. No, pero no entro porque hay una noticia a las 8:30. Realmente lo que me gustaría estar buscando en el euro es venta. Por arriba de esta zona, que si rompe este mínimo, me gustaría estar buscando una venta. Primer objetivo y segundo objetivo. ¿Qué pasa? Que hay una noticia a las 8:30 y no veo la noticia. Y a las 9:45 hay otra. Entonces no creo que voy a operar. Hoy no operé London por lo mismo. Quería poner una completa aquí. No la tomé al final por el tema de la noticia. Entonces, nada, hoy creo que no operaré. ¿Y qué pasa también? Que el GBP, la libra esterlina, está muy descorrelacionada. Mira, aquí está dando mínimo. Aquí no. Aquí lo veo más como para compra. Tengo todos estos objetivos así está. Y aquí lo veo más como que para venta. Esta semana se le ha pasado así como que demasiada descorrelación entre esos dos pares, que supuestamente son muy correlacionados. La semana está rara. Bueno, ya eso es lo que haré. Posiblemente no opere. Vamos a ver qué pasa. Si me gustaría estar buscando una venta desde aquí. TP1, TP2. Cuando rompa ahí, si en 15 minutos, esta vela 15 minutos, me cierra por aquí debajo, estaría bien una venta. Al parecer no, saco liquidez, de la vela 15 minutos y está subiendo. Entonces, bueno, ahí sí podría darse como una compra hasta aquí o no sé. Vamos a ver qué quiere hacer el precio. Pero no voy a pararlo. Bueno, ahí está, primer objetivo, uno de los objetivos, alcista que había. Mira todos los objetivos que tenía marcado. Hasta que arriba se puede ir a buscar. Por ejemplo, aquí saco el mínimo de este día, ir a buscar hasta aquí si quieren. Pero bueno, y aquí saco el mínimo de este día, un día, 2 días, 3 días, todos esos días buscando estos objetivos. Entonces, muy posiblemente llegue aquí arriba. Ya yo no opero de otra manera, ya no voy a operar más. Terminé viernes sin operación, está bien. La semana la terminé en negativo. Me hubiera gustado terminar positivo, claro está, pero bueno, estoy tranquilo con eso. Al final los resultados llegarán cuando tenga un TP. Con un solo TP yo arreglo eso, entonces no me voy a sesionar con eso, simplemente operar. Y ya está, los resultados llegarán. Ya por ahí terminé con Forex.
Ahora lo que me llama la atención es a las 9:30 la apertura de la Bolsa de Valores, el futuro, a ver qué tal se mueve y tal. No voy a entrar, no voy a hacer nada de momento, solo mirándolo, conociendo sus movimientos y tal, que es lo que me está llamando bastante la atención, que es lo que me gustaría empezar a ver y a estudiar a partir de la semana que viene. Bueno, ya terminé las sesiones operativas un rato y hoy preferí quedarme fuera del mercado. Hoy hubo noticias tanto en Londres como en New York y no quise arriesgar. Estoy tranquilo con eso. La idea es seguir cumpliendo con el plan. Ahora voy a aprovechar el resto del día para empezar a editar. Quiero ver si logro tener listo el video para el domingo, que va a ser como que el primer lanzamiento. La idea es empezar a publicar todos los domingos y mantener el ritmo constante. Así que nada, eso es lo que haré hoy, editar tranquilo y seguir sumando. Nos vemos el domingo. Estos días me dejaron algo claro. Por buscar exprimir más, apreté el stop, me sacó antes de tiempo y luego el precio se fue en mi dirección. London me dejó 2 break-even y una pérdida. En New York tuve otra pérdida. No forcé segundas entradas. Acepté lo que hubo y lo documenté todo. No operé con ansiedad. Observé, incluso el nata lo mantuve en el radar, solo para entender su ritmo. No fue una semana épica, fue honesta. Cierro con más claridad sobre el espacio que necesita mi trade y la tranquilidad de haber respetado el plan. Con eso me quedo, con la información, con la calma y con el proceso. Después de cerrar todo y revisar la semana, me di cuenta de algo más profundo. No se trata solo del stop que quedó demasiado apretado. Se trata de por qué lo apreté. No fue miedo. Fue esa ambición de querer estirar un poco más. De no soltar la idea hasta verla perfecta. Y al hacerlo, no le di espacio al trade, ni a mí. En el mercado, como en la vida, hay momentos en que el control, una fortaleza, es desconfianza. Aprender a soltar no es rendirse, es confiar en el plan. Aceptar que no todo responde a mi ritmo. Hoy cierro con menos ganas de apretar y más respeto por el espacio que necesita cada decisión. Quiero construir este proyecto contigo. Cuéntame con honestidad, ¿qué te gustaría ver la próxima vez? Mis pensamientos dentro de la sesión, un resumen de la sesión, o solo el resultado final. ¿Y qué parte te aportó más y cuál sentiste que sobró? Con tu feedback, ajusta el próximo episodio para que sea más útil y más cercano a ti. Gracias por acompañarme en esto, porque el Seller Profit no es solo mi historia, también puede ser la tuya.